Bueno, mis hermanos, entonces bienvenidos una vez más. Hoy, como les estaba diciendo, a entrar, vamos a entrar a un tema nuevo y es entonces el cuerpo de gloria. Espérame un momentico, ok. Vamos a entrar a un tema nuevo y es el cuerpo de gloria. Perdón, la caída del hombre. Sí, hoy vamos a tocar este tema acerca de la caída del hombre. Bueno, ahí ustedes van a encontrar ese lema, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este lema, pues bueno, es el lema que estamos desarrollando actualmente en la congregación donde administro. Así que este es un nuevo formato que tengo entonces para hoy poder hablar sobre la caída del hombre. Creo que es muy importante hablar acerca de esto. Esto nos va a llevar a mirar varias cosas. Vamos a ver, comprender un poco más la vida espiritual. Bueno, en la congregación aquí donde estoy administrando, desarrollé un tema que lo titulé Una vida construida a la medida de Dios nunca será destruida. Dentro de eso está esta sección de la caída del hombre. Posteriormente, no sé, de pronto una vez terminemos el estudio de escatología, podamos ahondar en lo que es la vida del hombre, podamos ahondar acerca de la parte espiritual. Hoy yo sé que usted con este tema va a quedar iniciado en profundizar algunas cosas más, pero vamos a tocar algunas cosas que son bastante importantes. Así que bienvenidos una vez más a este tema. Eh, bueno, entonces aquí tenemos como principio, quise poner aquí para hablar un poquito acerca de la creación del hombre. Creo que es muy importante tener algunas cosas bien claras o definidas. Génesis 2:7 nos dice allí la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Sí, mire lo que dice la palabra del Señor, formó al hombre. Y lo formó, espérame un momentico, y lo formó, dice la palabra, del polvo de la tierra, ¿sí? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que encontramos en la palabra del Señor. Quise subrayar algunas expresiones para que podamos identificarlas. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Sí, fue el Señor quien formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el resultado es la última expresión, y fue el hombre un ser viviente. Este mismo texto, en otra versión, dice, formó pues el Señor Dios al hombre. Lo formó entonces del lodo de la tierra y le inspiró en el rostro un soplo o espíritu de vida, y quedó hecho el hombre viviente con alma racional. Así que es muy importante decir, ¿sí? Lo primero que es muy importante decir es que Dios creó la figura de un hombre con el polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida. Cuando el aliento de vida entró en contacto con el cuerpo del hombre, entonces se produjo el alma, ¿sí? Ahí es donde se produce el alma. El alma, pues, es el resultado de la unión, ¿sí? Del cuerpo, del cuerpo del hombre y el espíritu de vida que Dios da. Por eso es que la Biblia llama al hombre entonces un alma viviente, porque el alma viviente es el resultado, esa expresión es el resultado de lo anterior. ¿Qué fue lo anterior? La unión del cuerpo con el espíritu de vida o el aliento de vida. El aliento de vida es el espíritu del hombre y sustenta su vida.
¿sí? El Señor Jesús nos dice que el Espíritu es el que da vida. Algo así expresó Jesús en San Juan 6:63, por allá. Entonces, el aliento de vida viene del Creador. Es muy importante que nosotros podamos mirar eso, ¿sí? Que el aliento de vida entonces viene del Creador. Sin embargo, no debemos confundir este espíritu de vida o aliento de vida con el Espíritu Santo. Es muy importante hacer esa diferenciación. Nosotros no podemos confundir el espíritu de vida o el aliento de vida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el espíritu humano son dos entidades diferentes. Romanos 8:16 nos permite entonces mirar esa diferenciación entre el espíritu de vida y el espíritu de Dios. Entonces, dice allá Romanos 8:16, si no estoy mal, dice la palabra del Señor que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. En otra versión dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces ahí nos muestra la palabra del Señor que el espíritu del hombre es diferente al Espíritu Santo. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, la palabra vida en la expresión el aliento de vida, entonces es shai, ¿sí? Que ahí es plural, lo cual indica que el aliento de Dios produce dos vidas en el hombre. Una es espiritual, escúcheme muy bien esto, una es espiritual y otra que es psicológica, ¿sí? Una vida que es espiritual produce entonces la primera que es espiritual y también produce una que es psicológica. Esto significa que cuando el aliento de vida de Dios entró en el cuerpo humano, vino entonces a ser el espíritu, ¿sí? Entonces, que produce esas dos vidas, la espiritual y la vida psicológica. Del mismo modo, cuando entonces el espíritu se fusionó con el hombre, el espíritu de vida o el aliento de vida se fusionó con el cuerpo, ¿sí? Se produjo entonces el alma, que pues es el origen de las dos vidas que llevamos dentro, la que les acabo de mencionar, la vida espiritual y la vida psicológica o la vida anímica. Pero debemos hacer una distinción, que es muy importante. El espíritu no es la vida de Dios depositada en el hombre, sino simplemente el soplo vital del omnipotente. Por eso entonces mire lo que expresó aquí Job, capítulo 2, versículo 7 dice Job, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Es ahí algo que la palabra del Señor expresa para tener en cuenta. Así que entonces el espíritu no es la vida de Dios depositada en el hombre, sino simplemente el soplo vital del omnipotente. El espíritu que el hombre recibió en el principio no es la vida de Dios que recibe el hombre hoy en día cuando es regenerado. La vida que recibimos cuando fuimos regenerados es la propia vida de Dios. ¿Sí? Cuando usted y yo fuimos regenerados, nacimos de nuevo, entonces recibimos la propia vida de Dios. ¿Sí? Sino que entonces allí, pues, cuando el hombre fue creado, esa vida, la vida de Dios, estaba representada por el árbol de la vida, ¿sí? Entonces, el espíritu que el hombre recibió no es la vida de Dios que recibimos hoy en día, ¿sí? Que es cuando el hombre es regenerado, sino que la vida, ¿sí? Estaba entonces, la vida de Dios estaba representada por el árbol de la vida. Entonces, el espíritu del hombre es eterno, pero el hombre no posee vida eterna. Yo quiero hacer una pregunta, creo que esto lo hablamos cuando tocamos la eternidad parte 1, pero de pronto aquí hay hermanos que de pronto se han conectado y son nuevos. Yo quiero preguntar, y ojalá que los que han estado me contesten bien. ¿El hombre fue creado, ¿sí? dentro de la eternidad o dentro del tiempo? ¿Sí? Porque algunos dicen que el hombre fue creado para ser eterno.
¿Usted qué dice? Yo quiero que ahí en el chat algunos participen para no sentirme aquí como solo. Entonces usted allí, entonces la hermana Annie Ortiz, bueno, ella es creyente, dice que dentro del tiempo, eso es correcto, dentro del tiempo, hermano José, correcto. Así que entonces el hombre fue creado dentro del tiempo. Hermano Gustavo dice dentro del tiempo también. Claro que sí, el hombre fue creado dentro del tiempo, porque recuerde que en Génesis capítulo 1 dijimos entonces que el versículo 1 y el versículo 2, entonces eso está sumergido en la eternidad. Pero una vez que hubo sol y luna, ¿sí? Una vez que hubo mañana y tarde, entonces ahí comenzó a existir el tiempo. Así que el hombre fue creado ¿en qué día? ¿En qué día fue creado el hombre? ¿Ah? ¿Qué me dicen ustedes? ¿En qué día fue creado el hombre? En el sexto día, dice el hermano José Guillermo. Correcto, en el sexto día. Recuerde que el hombre entonces fue creado cuando el tiempo ya había comenzado a correr. Habían pasado 6 días cuando el Señor crea allí al hombre. Así que entonces, mire que el Señor creó al hombre dentro del tiempo. ¿Sí? Creó el hombre entonces allí dentro del tiempo. Pero el Señor entonces allí le había dado al hombre 2 opciones, ¿sí? Que eso es lo que vamos a mirar aquí en este tema. Entonces, aquí como a manera de hablar un poquito acerca de la creación del hombre, entonces la vida que nosotros recibimos cuando fuimos regenerados, ¿sí? Es la propia vida de Dios, ¿sí? Pero cuando el hombre es creado, entonces la vida de Dios estaba representada en el árbol de la vida. Entonces el espíritu que el hombre recibe, el aliento de vida, ese espíritu es eterno, pero el hombre no poseía la vida eterna. ¿Por qué? Porque el hombre estaba dentro del tiempo. Y el Señor entonces formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Haciendo entonces esto referencia al cuerpo del hombre. Y el soplo en su nariz es el aliento de vida, que esto pues indica que el espíritu del hombre procede de Dios. Recuerde que toda buena dádiva procede de Dios. ¿Sí? La vida procede de Dios. Él es la vida. En Él estaba la vida. Amén. Entonces, mire que es muy importante tener esto en cuenta. Así que entonces el hombre vino a ser una alma viviente. Cuando el espíritu infundió vida al cuerpo, el hombre llegó a ser un alma viviente, una persona viva, consciente de sí misma, ¿sí? Es por eso entonces que aquí, ya entrando a la introducción de la caída del hombre, es muy importante entonces decir que el Señor, Dios creó al hombre diferente al resto de la creación. ¿Sí? Dios creó al hombre diferente al resto de la creación. Y cuando Dios creó al hombre, entonces le dio algo que se llama libre albedrío. ¿Sí? El Señor al hombre le dio libre albedrío. Entonces, es muy importante que cuando el hombre llegó a ser un alma viviente, una persona viva, consciente de sí misma, entonces allí el hombre comenzó a tomar decisiones, comenzó a desarrollarse en el ser. Entonces, según el versículo entonces que miramos al principio, Génesis 2:7, el hombre fue creado con 2 elementos independientes, que es el espíritu y el cuerpo. Son 2 elementos independientes. Cuando el espíritu entró en el cuerpo, se produjo el alma. ¿Sí? Cuando el espíritu entra en el cuerpo, se produce el alma. El cuerpo estaba inerte, ¿sí? Estaba inerte. Haga cuenta ver allí una persona muerta, ¿sí? Que está ahí, ¿sí? Entonces, al principio estaba desnudo. Haga cuenta ver una persona desnuda muerta ahí, ¿sí? Porque entonces el cuerpo estaba inerte. Pero cuando se encontró con el espíritu de vida, con el aliento de vida, se produjo entonces una tercera entidad que es el alma, ¿sí? Que es entonces allí donde está la mente, las emociones y la voluntad del ser. Es allí donde se desarrolla la personalidad, ¿sí? Porque recuerde que al haber ese encuentro se producen 2 vidas, la espiritual,
pero también se produce la vida psicológica, la vida anímica del ser. Así que entonces recuerde que el espíritu, ¿sí? Sin el espíritu el cuerpo está muerto. Es muy importante que usted tenga eso en cuenta, que sin el espíritu el cuerpo está muerto. Cuando vino el espíritu, el cuerpo recibió vida. Cuando el espíritu está en el cuerpo, se produce entonces allí lo que llamamos el alma. Entonces el hombre llegó a ser un alma viviente, lo cual significa que entonces se une el espíritu y el cuerpo, no solo se produce el alma, sino que además los dos se incorporan. En otras palabras, entonces el alma y el cuerpo quedaron entonces plenamente unidos, ¿sí? Al espíritu. El alma y el cuerpo quedaron plenamente unidos al espíritu y pues entonces quedaron allí, quedaron fusionados, quedaron allí entonces siendo un ser. Antes que Adán cayera, su espíritu y su carne no tenían el conflicto que tenemos nosotros hoy, ¿sí? Antes que Adán cayera, no había ese conflicto que tenemos usted y yo hoy, ¿sí? Pero entonces, al hombre caer, al hombre cometer transgresión, entonces se formó un conflicto, que eso es lo que vamos a entender aquí en este tema que estamos desarrollando, la caída del hombre. Así que entonces los tres elementos, una vez el hombre es creado, los tres elementos de su ser, pues estaban en perfecta armonía y estaban integrados, ¿sí? Estaban perfectamente allí integrados en armonía y el hombre entonces era un ser espiritual, ¿sí? Pero también tenía un desarrollo psíquico, psicológico del ser. Entonces, mire que el alma sirve como ese eslabón y también vino a ser el asiento de la personalidad del hombre. Por eso es que entonces cada uno tenemos una personalidad, tenemos una forma de poder entonces desarrollarnos en el ser. Así que entonces el alma es la consumación de la unión entre el espíritu y el cuerpo y es la totalidad de los elementos que constituyen al hombre. Cuando el espíritu entonces y el cuerpo del hombre se integraron perfectamente, el hombre llegó a ser un alma viviente, ¿sí? Por eso entonces decimos que el alma es el resultado de la unión de dos cosas, ¿sí? De dos cosas independientes. El espíritu de vida o el aliento de vida y el cuerpo. Además, entonces, es la personalidad misma del alma, del hombre. El alma es la personalidad misma, el alma es la personalidad misma del hombre, ¿sí? Así que entonces, por eso que cuando una persona muere, escúcheme muy bien esto, cuando una persona muere, ¿qué es lo que se separa? Los dos elementos independientes, ¿cuáles son? El espíritu de vida y el cuerpo. Por eso entonces Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu de todo ser viviente, vuelve a Dios, porque Dios es la vida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede? El cuerpo vuelve al polvo de donde salió. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el alma, entonces, al separarse el espíritu y el cuerpo, que son dos elementos independientes, pero que al unirse entonces se fusionan y crean el alma, entonces al haber la muerte, la separación, entonces allí el alma queda en un estado de olvido. Por eso entonces dice la palabra allá en Eclesiastés, dice entonces que su memoria es puesta en olvido. ¿Por qué? Porque el hombre ya no tiene razón, ya no siente y ya no toma decisiones. Usted le dice al muerto, levántese, sálgase de ahí. No, algunos se expresan, no me deje solo, no me deje sola. Pero ya el hombre no, que está allí en el ataúd, que está muerto, ya no puede, ya no razona. Él no dice, oiga, sí, yo por qué estoy aquí en un ataúd. No, yo me voy a salir de acá. Ya no es, él ya no siente, él ya no puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se separó el espíritu del cuerpo. Por eso dice Santiago 2:26, que el cuerpo sin espíritu no tiene vida. Así que entonces voy aquí a ejemplificarlo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos nosotros aquí una vasija de agua, un vaso con agua. Y tenemos entonces un gotero con gotas de una tinta negra, pongamos el ejemplo. Y entonces le echamos al agua, le echamos unas goticas. ¿Qué sucede? Que entonces allí
pudiéramos decir entonces que se mezcla, ¿cierto?, el agua y con la tinta, y entonces viene a formarse un elemento que podemos llamarlo agua entintada. Pues, un ejemplo. Entonces se puede decir que la tinta, ¿sí? Se puede entonces aquí decir que esa agua entintada es tinta, y de hecho lo es, ¿cierto? Pero también podemos decir que es agua, porque todavía sigue siendo agua. Entonces la tinta y el agua mezclada llegan a ser entonces allí una tercera sustancia que es agua entintada. De la misma manera sucede entonces con el espíritu y el cuerpo, que eran dos elementos independientes, pero su combinación, al combinarse, entonces allí se produce entonces el alma. ¿Sí? Se produce que pueda entonces el hombre ser un alma viviente. Entonces Dios caracteriza al hombre por su alma, ¿sí? Ya que entonces allí en el alma es donde residen las cualidades del ser, ¿sí? Del mismo modo como los ángeles son caracterizados por su espíritu, el hombre no es solo un cuerpo, ¿sí? Ni es solo un cuerpo con aliento de vida, sino que el hombre llegó a ser un alma viviente. Por eso entonces usted ve que cuando la Biblia se expresa así, cuando dice entonces, hablando del alma, se está refiriendo al ser. ¿Por qué? Por eso entonces es que cuando nosotros veremos más adelante en el desarrollo de esos temas, que entonces cuando el hombre vaya a ser juzgado, ¿sí? Será juzgado por su alma, pues ella es lo que representa y expresa las características de la personalidad del ser, ¿sí? Es el alma. Por eso es que en el alma entonces reside la responsabilidad. Está la mente, las emociones y la voluntad. Entonces es ahí donde el hombre puede tomar decisiones. Entonces creo que aquí estamos mirando un contexto bastante interesante para poder mirar cómo fue el hombre creado, ¿sí? Y poder entonces mirar qué sucedió cuando el hombre pecó. Entonces, el hombre al tener libre albedrío, entonces el hombre si quiere obedecer a Dios, lo puede hacer. Y si el hombre quiere desobedecer a Dios, también lo puede hacer. O sea que usted tiene esa libertad para escoger. Por eso entonces usted puede decidir, bueno, yo quiero agradar a Dios o quiero desobedecerlo. O sea, eso lo decide usted, ¿sí? Eso lo decide usted. Así que entonces tenemos que nosotros darnos cuenta que Dios nunca nos priva de nuestra libertad. Dios nunca te priva de tu libertad. Por eso entonces aquí yo tengo a continuación, ¿sí? Por esta razón es que ni Dios ni el diablo pueden obrar en nosotros sin el consentimiento de nuestra voluntad. Para que el enemigo pueda obrar en ti, usted tiene que darle permiso. Para que Dios pueda obrar en ti, usted tiene que darle permiso. Se lo voy a demostrar por la palabra. Dice allá Apocalipsis capítulo, ya les voy a decir capítulo 2. Entonces, dice allí, dice algo muy importante allí la palabra del Señor. Mire lo que dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Allí el Señor expresa y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire que el Señor allí hace un llamado. Si alguno oye mi voz, cuando alguien oye la voz y decide en su ser, ¿sí? En su voluntad decide obedecer, entonces hay una acción, hay un creer, ¿sí? Hay un someterse. Por eso entonces yo pongo este ejemplo, alguien llega aquí a la casa y golpea y dice, buenas, ¿hay alguien? Yo escucho la voz, ¿sí? Y entonces yo decido si abro o no. Entonces, si yo obedezco la voz, pastor, ábrame que lo necesito. Si yo obedezco esa voz, yo tengo una acción. Por eso entonces allí el Señor nos invita a oír la palabra, porque al oírla usted puede decidir si obedece, si abre la puerta para tener una comunión con Dios, para tener allí entonces permitir que Dios actúe en tu vida o no. ¿Sí? Si usted ignora la voz, ignora el llamado, ignora la palabra, pues entonces usted está decidiendo en su ser no obedecer a Dios. Eso entonces es así.
Por eso entonces ni Dios ni el diablo pueden obrar en nosotros sin el consentimiento de nuestra voluntad. Cuando a mí me llaman y me dicen, pastor, es que hay una muchacha que está siendo atacada por el enemigo, aquí pues he tenido la oportunidad de poder atender varias personas. Entre esas había una joven que ella pues estaba, a veces se retorcía y bueno, le sucedían algunas cosas. Entonces yo le dije a ella, usted está viviendo eso porque usted se lo permitió. Y hablando con ella, entonces ella me dijo, sí, pastor, yo permití esto porque yo comencé a invocar, comencé a hacer esto. Bueno, comenzó a hacer algunas cosas. Entonces allí le está autorizando al enemigo a que él entre, a que él entonces actúe, a que él entonces comience a obrar, porque el enemigo tiene 4 campos de acción. El primer campo de acción comienza el enemigo a oprimir el ser, comienza a oprimirlo. Entonces, una vez esa opresión se va aumentando, ya se convierte en una obsesión, que eso entonces lleva a una persona a la depresión en muchos casos, o lleva ya, que ese es el tercer campo de acción, la opresión, o lleva entonces al último campo de acción del enemigo, que es entonces a la posesión, que es cuando ya lo que el enemigo ya no hizo por fuera, entonces lo quiere hacer desde adentro. Entonces, es muy importante nosotros tener en cuenta esto. Ni Dios ni el diablo pueden obrar en nosotros sin el consentimiento de nuestra voluntad. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros, pero tenemos que nosotros permitírselo, ¿sí? Por eso cuando usted es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, cuando usted comenzó a oír la palabra, creyó en la palabra y obedece la palabra, cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, usted ahí es santo. Dios te salva y te hace santo. El santo en nosotros es de insofacto. Él, al salir del agua, usted es santo. Pero a partir de ahí, el Señor quiere que usted le permita, ¿sí? Que usted permita que el Señor entonces comience a santificarnos. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese aún más todavía, pero el santificarse nos corresponde a nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, asumiendo la obediencia a la palabra. Yo tengo que mi voluntad decidir obedecer para poder santificarme. Si no lo hago, pues entonces no me estaré santificando. Eso para tener en cuenta entonces concerniente a la vida espiritual. Entonces, el hombre era originalmente la parte más elevada, ¿sí? Perdón, el espíritu era originalmente la parte más elevada del hombre, el espíritu. Y el alma y el cuerpo estaban sujetos al espíritu. Por eso el hombre era un ser espiritual, ¿sí? Cuando usted entonces está en Cristo, es un hombre espiritual, es un ser espiritual, ¿sí? Pero cuando usted está fuera de Cristo, cuando usted no le ha aceptado, no ha sido regenerado, entonces usted no es un hombre espiritual, sino que es un hombre carnal. Pablo lo expresó de la siguiente manera: éramos llamados por naturaleza hijos de ira, ¿sí? Entonces mire que cuando Dios creó al hombre, el espíritu era originalmente la parte más elevada del hombre y el alma y el cuerpo estaban sujetos al espíritu. En condiciones normales, supongamos entonces que el espíritu es como la dueña de la casa, ¿sí? El alma es como el mayordomo y el cuerpo es como los sirvientes, ¿sí? Así, en condiciones normales. Entonces, el espíritu es como la dueña de la casa, el alma es como el mayordomo y el cuerpo es como los sirvientes. Así que entonces, desafortunadamente, el hombre cayó, fracasó y pecó. Así que entonces el orden original de espíritu, alma y cuerpo, entonces se desordenó, ¿sí? Ya el hombre al pecar, ya no era el hombre un ser espiritual, ¿sí? Aunque su vida, porque recuerden que al mezclarse el espíritu con el cuerpo se desarrollan 2 vidas en el ser, la espiritual y la psicológica, la anímica, ¿cierto? Que es la personalidad, lo que usted entonces hace, su desarrollo. Así que entonces cuando el hombre cae, se desordena, entonces el orden original se desordenó, ya no era espiritual mi cuerpo, sino que entonces comienza el espíritu, ¿sí? Esa parte espiritual del ser se suprime, muere y entonces comienza allí a gobernar el alma juntamente con el cuerpo.
Así que entonces el hombre quedó en tinieblas, hablando aquí del resultado, el hombre quedó en tinieblas. Mire lo que dice allí Génesis 3:8. Dice la palabra del Señor, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Así que el hombre quedó en tinieblas, ¿sí? Ya el hombre quedó entonces en un estado bastante lamentable. Aquí entonces tengo algunas expresiones. Primero, oyeron, ¿sí? Que oyeron la voz de Jehová. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Por eso entonces dice San Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque el hombre entonces, una vez desobedece a Dios, el hombre quiere apartarse, no quiere saber nada de Dios, se esconde de la presencia del Señor. Entonces, el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque recuerde que dice Hebreos 4:12, dice que la palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir ¿qué? El espíritu, el alma, las coyunturas, ¿cierto? Y discierne, mire lo que dice, y discierne las intenciones del corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De qué? Del hombre, del ser. Y dice, y no hay nada que se esconda a ella. Por eso muchas veces uno predica la palabra y alguno dice, uy, el pastor me la echó toda a mí. No, es que la palabra conoce su necesidad y que la palabra es del Señor y entonces Dios comienza allí a obrar, ¿sí? De acuerdo a la necesidad tuya, Dios te habla. Hay algunos que salen y dicen, uy, no, salí como golpeado. Otros dicen, uy, no, salí fortalecido. Otro dice, uy, no, salí como un poco afligido. Y otro dice, uy, no, yo salí gozoso, Dios me dio gozo. Así que entonces, mire que aunque todos escuchamos la misma palabra, aquí en esta noche habemos varios conectados, aunque todos escuchamos la misma palabra, pero la palabra tiene un efecto diferente en cada uno de nosotros, de acuerdo a la necesidad que en cada uno de nosotros haya. Así que entonces el que hace lo malo aborrece la luz. El resultado entonces fue que el hombre no pudo comer del árbol de la vida. Ese fue el resultado, ¿cierto? Porque el Señor entonces le dice al hombre que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el Señor le dijo, del resto de los árboles usted puede comer. Lo único que entonces le voy a decir, no comas allí del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire que el Señor le advierte al hombre, pero deja que el hombre decida. Eso es lo especial de Dios. ¿Sí? Dios en la cruz del Calvario entregó su vida por todos los hombres, por todos. De tal manera amó Dios a todo el mundo, ¿sí? A todos los hombres. Pero, ¿qué espera Dios? Que el hombre acepte ese sacrificio, que el hombre lo elija a él. ¿Sí? Que el hombre decida andar en los caminos del Señor, pero eso le corresponde es al hombre, ¿sí? Eso le corresponde es al hombre, al ser, a nosotros, nos corresponde elegir si obedecer o no, ¿sí? Entonces, aunque Dios no quiere que el hombre sufra, ¿sí? Pero el hombre es el que decide si desea sufrir o no. Eso es así de sencillo. Dios no quiere que nosotros suframos, pero somos nosotros los que decidimos si deseamos sufrir o no. Así que entonces mire que el resultado fue que el hombre no pudo comer del árbol de la vida, ¿sí? Entonces mire lo que dice Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por eso les decía al principio que el hombre no fue creado para ser eterno, fue creado dentro del tiempo. Comenzaron sus días a ser contados, ¿sí? El hombre fue creado en el día sexto. Pero el Señor le dio la oportunidad al hombre. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, el hombre hubiera quedado eternamente y para siempre en esa amistad con Dios, ¿sí?
y el hombre entonces ya era un ser eterno, porque el árbol de la vida representaba eso, ¿sí? La eternidad. Así que el hombre, el Señor le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer. Y dentro de esa expresión, todos los árboles del huerto, estaba incluida el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor solamente le advierte al hombre de que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol fue la única advertencia que Dios le dio para que el hombre no comiera. Eso quiere decir que el hombre sí podía y tenía acceso directo al árbol de la vida. Pero el hombre, al desobedecer el mandato divino, el hombre a desobedecer a Dios, entonces el hombre quedó muerto para Dios, porque el Señor le dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué murió en el hombre? Murió en la parte espiritual, o sea, esa relación con Dios. Pero el hombre seguía desarrollándose en su vida psicológica, seguía desarrollando en su vida anímica. Por eso usted ve que el hombre no murió, porque si el hombre allí hubiese muerto físicamente, entonces no hubiera existido humanidad, ¿sí? Hasta ahí, hasta que el Señor de pronto hubiese creado otro, entonces ahí hubiese vuelto a existir la humanidad. Pero mire que Adán entonces no muere físicamente, sino que entonces muere espiritualmente, ¿sí? Adán, y aquí incluyendo entonces a la varona, ¿no? Los dos. Entonces, allí entonces ellos murieron espiritualmente, pero psicológicamente o esa vida anímica, físicamente ellos seguían viviendo. Así que entonces una vez el hombre muere para Dios, queda en enemistad con Dios, el Señor entonces dice, no, él manda a que entonces allí se cerque el árbol de la vida, el árbol de la vida se cerque, para que el hombre entonces no eche mano y quede eternamente y para siempre enemistado con Dios. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante ir observando algunos detalles que a veces nosotros ignoramos al leer la palabra, pero que es fundamental para poder comprender lo del cuerpo de gloria. ¿Sí? Para poder entonces mirar, porque ya después de este paréntesis de la caída del hombre, vamos a mirar lo que es la resurrección, lo que es entonces la glorificación, y ahí entonces vamos a mirar algunas cosas muy importantes también. Así que entonces mire que Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, el hombre perdió su inocencia y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que entonces allí el hombre quedó, ya no tenía acceso directo al árbol de la vida, sino que el árbol de la vida entonces ya vino a ser restringido para el hombre. Así que entonces ya aquí entrando al desarrollo, ya entonces terminando esa parte de la introducción, entrando aquí entonces al desarrollo, entonces sabemos que el alma del hombre no escogió el árbol de la vida, sino el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire que el Señor le advierte al hombre, de todo árbol puedes comer, pero el árbol del conocimiento y del bien y el mal no comas, porque el día que de él comas ciertamente morirás. En un momento dado el Señor le dice al pueblo de Israel, mire, alto, paren un momento. He puesto delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Elijan ustedes por cuál camino quieren andar, ¿sí? Entonces, el Señor allí le dice al hombre, ¿por cuál camino? O sea, él advierte y dice, yo les aconsejo que ustedes anden por el camino de la vida. Pero ese es mi consejo, pero decidan ustedes, ¿sí? ¿Por cuál camino quieren andar? ¿Por cuál camino quieren andar? Entonces, miren que el hombre, el alma del hombre no escogió el árbol de la vida, sino que escogió entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregunta aquí el hermano Robert Carrillo, ¿cuántos árboles habían? Bueno, de entre todos los árboles que conocemos, entonces se distinguen dos árboles, ¿sí? Que estaban en medio del huerto, que era el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero agréguele a eso entonces todos los árboles que conocemos hoy en día, ¿no? Los árboles frutales, bueno, los árboles que existen. Dentro de esos, bueno, algunos no producen frutas, algunos están solamente para cumplir una función. También hay árboles que producen vegetales. Bueno, agréguele a eso todo, pero ahí resaltan dos en el texto sagrado, y es el árbol de la vida
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El único árbol prohibido o el único árbol que el Señor le aconseja al hombre que no coma es del conocimiento del bien y del mal. Ya eso lo vamos a ver más adelante, el por qué el Señor les dijo esto. Así que entonces sabemos que el alma del hombre no escogió el árbol de la vida, sino que escogió entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que entonces esto lo dice la palabra del Señor en Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sí? Mire qué dice, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sí? O sea que el Señor le dice al hombre, todo lo que he creado, lo he creado para que usted lo disfrute, para que usted lo goce, ¿sí? Y mire que hay una expresión anterior y dice, y mandó, es el mandamiento de Jehová Dios, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero mire lo que sigue diciendo en el versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, el único mandato, ¿sí?, que el Señor dio fue que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer. Del resto de todos los que había creado, entonces el hombre podía echar mano. Del resto sí. Pero de este árbol del conocimiento del bien y del mal, no. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, dice el Señor, ciertamente morirás. ¿Sí? Y ese morir es en relación a esa comunicación con Dios. ¿Sí? En esa comunicación con Dios. Entonces es importante mirar, aquí observar que Dios le advierte a Adán del peligro que había si él comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? El Señor le advierte porque Dios no quiere que su creación esté enemistada con él. O sea, el Señor creó todo lo que existe para la alabanza de la gloria de su gracia, para que seamos alabanza para Dios. Así que entonces, y para la alabanza de su gloria. Así que entonces Dios le advierte a Adán del peligro que había si él comía entonces del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso entonces mire que el Señor dice en Deuteronomios 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿sí? Pero entonces aquí sigue diciendo el Señor en Deuteronomios 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero mire lo que el Señor nos deja, ¿sí? Y es aquí entonces donde el Señor permite que el hombre desarrolle su voluntad, su libre albedrío. Y entonces dice el Señor, escoge pues la vida, ¿sí? Allí aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero el Señor le dice entonces, ustedes escojan, ¿qué quieren? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Y él aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y mira lo que sigue diciendo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Así que entonces el Señor espera que usted pueda escoger la vida para que usted entonces pueda allí recibir entonces de él la vida y la prolongación de tus días, que esto pues nos habla acerca de una eternidad o una relación con Dios, ¿sí? Porque ya entonces recuerde que los que van a resucitar en la segunda resurrección, entonces ya es para condenación y muerte eterna. Aquí adelantándonos un poquito entonces acerca de la resurrección. Recuerde que dijimos que el Señor habló de dos clases o dos tipos de resurrección. San Juan 5:28 dice el Señor, sí, dice el Señor allí algo muy importante, algo muy especial. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice San Juan 5:28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. La primera es la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que la segunda es la resurrección de condenación. Dijimos que en la resurrección de vida, ¿quiénes van a participar ahí? Los que atienden a su voz y le siguen a él. Por eso entonces nosotros debemos andar como él anduvo, debemos seguirle a él.
¿Por qué? Porque Él es vida para nosotros y también es prolongación de nuestros días. Nos permite tener una eternidad, un disfrute con Él, una armonía con Él. Así que entonces, ¿quiénes van a participar? Y dijimos que la resurrección de vida, porque ¿quiénes van a participar ahí? Dijimos que la resurrección de vida tiene tres tiempos o tres etapas. La primera etapa o el primer tiempo se desarrolló con Jesucristo. Recuerde que Jesucristo es el primogénito entre los muertos, ¿sí? Él fue el primero que entonces ascendió a los cielos. La segunda etapa o el segundo tiempo se desarrollará con la iglesia, que eso está próximo a cumplirse, ¿sí? Está próximo a cumplirse. Eso se desarrollará entonces la segunda etapa con la iglesia, los que vamos a ser glorificados, ¿sí? Y la tercera etapa se desarrollará con los justos del Antiguo Testamento y el remanente de Israel, que pereció en medio de la gran tribulación. Así que entonces, y eso se dará entonces antecito de darse entonces el desarrollo del reino milenial, que eso lo vamos a estar ampliando y hablando más adelante. Así que entonces, miren que esa es la resurrección de vida. Pero la resurrección de condenación o la resurrección de muerte, ¿sí? Entonces, allí los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección, dice aquí Jesús, de condenación, que esa es la muerte segunda, ¿no? Que entonces allí ellos saldrán, resucitarán, pero únicamente para ser juzgados, ¿sí? El Señor entonces les dirá el por qué ellos van a ser lanzados a ese lugar, porque Dios, como es tan justo, entonces Él ahí muestra su justicia y dice, bueno, ustedes van a ser lanzados allá porque ustedes no atendieron a mi voz, no me siguieron, y al ustedes hacer eso, entonces no hay prolongación ni hay vida para ustedes. Así que ustedes van a tener una muerte segunda y van a ser lanzados allí al lago de fuego. Así que eso se dará entonces después de lo que es el desarrollo del reino milenial. Así que entonces mire lo importante aquí que el Señor está diciendo, escoge pues la vida o la muerte, la bendición o la maldición, ¿sí? Y entonces el Señor dice, escoge la vida para que te vaya bien. Así que entonces aquí observemos entonces que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es el fruto que eleva el alma del hombre y ahoga el espíritu, ¿sí? Por eso Pablo pudo expresar algo. Cuando usted escoge a Jesucristo, cuando usted permite que Jesucristo entre en su ser y usted permite que Jesucristo comience a gobernar su ser, entonces el alma del hombre, ¿sí? Comienza entonces a ser gobernado por el Espíritu. Por eso Pablo expresó, ya no vivo yo, ¿sí? Ya no es mi razonamiento, ya no es lo que yo siento, lo que yo quiera hacer, no. Ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo quien gobierna en mí. ¿Por qué Cristo? Porque recuerde que entonces es a través del Espíritu de Cristo que se recibe en el bautismo con la invocación del nombre. Allí entonces Cristo viene a morar en usted y lo que usted debe hacer es permitir que Cristo gobierne el alma y gobierne el cuerpo, ¿sí? Pero cuando el hombre entonces pecó, cuando el hombre comió allí del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces fue el fruto que elevó el alma del hombre y ahogó esa relación con Dios, ahogó el espíritu, ¿sí? O la vida espiritual del hombre. Así que entonces el hombre ya, por eso más adelante usted encuentra esta expresión y dice que en el corazón del hombre, el pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. ¿Por qué no era de continuo hacia el bien? Porque ya no gobernaba entonces Dios su ser, sino que ahora el hombre se autogobernaba, ¿sí? Entonces ya el hombre comenzó a adueñarse de su propio ser y eso pues a través de sus razonamientos, de sus emociones y de su voluntad. Por eso el Señor da un consejo en Proverbios y dice que no seáis sabio en su propia opinión, ¿sí? Sino teme a Jehová. Cuando usted es sabio en su propia opinión, ¿qué está haciendo? Elevando el alma y ahogando el espíritu. Y por eso entonces hay muchos que dicen, no, pero ¿por qué yo debo obedecer todo lo que la Biblia dice? Eso el papel resiste mucho. Y comienzan allí entonces a mostrarse el alma elevado sobre el espíritu y no quiere entonces agradar a Dios. Entonces dice Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire lo claro y lo preciso que dice la palabra ahí. ¿Sí? Pues habiendo conocido a Dios, por eso nosotros tenemos que, una vez conocemos a Dios, ¿sí? Entonces dice el hermano, la hermana Claudia Rodríguez dice, hermano David, el alma es el mismo corazón. Sí, recuerde que Jesús expresó lo siguiente y dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo puede hablar la boca? ¿Cómo puede expresarse? Pues eso es a través de lo que usted tiene en su mente, sus emociones y su voluntad. ¿Sí? Que eso es entonces es lo que radica en el alma, es la personalidad del ser. Así que entonces el ser se puede reproducir por la unión del espíritu y del cuerpo, que eso produce entonces el alma. Y el alma entonces es lo que nos permite razonar, sentir y tomar decisiones. Así que entonces mire que allí, por eso también el Señor dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Usted de ahí entonces decide, ¿sí? ¿Qué quiere para usted? ¿La vida o la muerte? Si usted lo cuida, pues usted va inclinado hacia la vida, pero si usted lo descuida, va inclinado hacia la muerte. Así que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mire el problema de usted conocer a Dios y no glorificarle como se le debe glorificar, ¿sí? Ni tampoco le dieron gracias, dice aquí el texto. Cuando usted cuando usted conoce a Dios y no le glorifica y no le da gracias, ¿cómo usted no le da gracias? Recuerde que el Señor nos creó para que nosotros pudiéramos entonces ser salvos y vivamos con él para siempre. Pero cuando usted recibe la salvación, ¿cómo usted demuestra que usted está agradecido con Dios? Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos, dice que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud para con Dios y mediante esa gratitud sirvamos a Dios con temor y reverencia. Así que entonces usted le da gracias cuando usted le sirve. Y hay que dejar claro que el servir a Dios no es solamente en el altar, ¿sí? Hay muchas formas de servir a Dios. Entonces, yo quiero dejar la aclaración de que no solamente servir a Dios es estar en el altar. No, servir a Dios hay mil y una manera para hacerlo. Efraín Pineda, por eso nos dice Pablo que vivamos bajo la gobernancia del Espíritu. Sí, debemos nosotros ser gobernados. Por eso entonces Pablo expresó y dijo, ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo quien gobierna mi ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo viene a ser uno con nuestro espíritu y Él nos da vida. ¿A qué le da vida? A la parte entonces de esa relación con Dios, a la parte espiritual. Usted es vivo para Dios y viene a ser un ser espiritual, ¿sí? Entonces, que además entonces usted se está desarrollando en su vida psicológica. Entonces, mire que al usted no glorificarle ni darle gracia, entonces se va a envanecer. ¿En qué? En sus razonamientos, ¿sí? Y entonces recuerde que ese es el fruto que eleva el alma y ahoga el espíritu. Y entonces usted va a ir en contra de lo que Dios dice que nosotros hagamos. Va a ir en contra del mandamiento divino, ¿sí? Por eso por ahí escribí una frase, por ahí la publiqué en algún tiempo, y es que todo aquel que anhele tener una vida espiritual próspera, ¿sí? Debe entonces andar o vivir continuamente en conformidad con el mandamiento o con el principio divino. Si usted anda en conformidad con el principio divino, mire, hermano, usted no va a tener problema. Pero si usted no anda en conformidad continuamente, no está ahí usted en esa conexión, en esa obediencia a la palabra, pues entonces usted no va a tener una vida espiritual próspera. ¿Por qué? Porque su alma se va a comenzar a hacer lo que usted desea hacer, más no lo que Dios te manda que hagas, ¿sí? Y eso pues va a ahogar al espíritu. Así que entonces, por eso dice ahí en Romanos 1, usted sigue leyendo, y entonces sigue expresando la palabra del Señor, ¿sí? Y entonces dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, ¿sí? Mire el peligro de uno permitir que se envanezca esto y su corazón sea entenebrecido. ¿Por qué? Porque usted va a cambiar la gloria de Dios por otra cosa. Hay gente que adora al hombre. Hay gente que adora allí a los seres creados. Hay gente que adora al árbol, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque se envaneció.
en su razonamiento. Yo en una ocasión fui a visitar a una señora y ella estaba allí abrazando un árbol y allí estaba orándole al árbol, ¿sí? Entonces hay cosas que uno se asombra. ¿Y por qué? Porque el hombre cambia la gloria de Dios, pero ¿a través de qué? ¿O a razón de qué? De que no le glorificó, pues conociéndole no le glorificó ni tampoco le dio gracia y se envaneció en sus propios razonamientos. Y el resultado entonces es que el Señor, por lo cual Dios, Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Sí, mire que el Señor los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y yo le decía a los hermanos aquí en la congregación donde administro por la gracia del Señor, les decía que cuando usted recibe el Espíritu de Cristo, entonces comienza a tener relación con Él. Pero cuando usted recibe el Espíritu de Dios, sí, que es el Espíritu Santo, usted viene a ser templo del Espíritu. Y si usted peca, entonces viene a destruir el templo. Y entonces dice que el que destruye el templo, Dios le destruirá a él. ¿Sí? Eso lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Así que entonces usted viene a ser templo y si usted peca, entonces lo destruye. Y al destruir el templo, ¿sí? Entonces Dios le destruirá. ¿Cómo le destruirá? Pues bueno, ya entonces dando allí juicio para condenación. Así que continuando aquí entonces Dios declaró al hombre que los demás árboles del huerto podía el hombre comer, incluyendo el árbol de la vida, ¿sí? Pero entonces el único árbol que el Señor le dice al hombre que no coma es del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? De la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero del resto de los árboles el hombre sí podía comer, incluyendo al árbol de la vida. Entonces, aquí avanzando entonces dentro del mandamiento divino, Dios le mandó al hombre que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? No solo con el fin de probar al hombre, sino porque sabía que dentro del hombre estaba la vida espiritual y la vida psicológica, la vida del ser. Y si el hombre comía de ese fruto, entonces la vida del alma se iba a desarrollar y ya entonces la vida espiritual entonces iba a tener un fin. Ya el hombre no iba a aceptar que Dios gobernara, sino que ya el hombre quería gobernar, ¿sí? Quería entonces él vivir o hacer lo que él quiere hacer. Por eso usted a veces encuentra expresiones de personas y dicen, no, es que yo quiero hacer a mí, lo que a mí, dicen vulgarmente, ¿no? Perdóneme la expresión, lo que a mí se me da la gana. ¿Sí? Algunos expresan eso. No es que yo hago lo que a mí se me da la gana. Ahí, ¿qué me está mostrando a mí? Cuando un creyente me dice eso a mí, ¿qué me está demostrando a mí? De que él no quiere que Dios gobierne su ser. Y ahí él se mete en problema. ¿Por qué? Porque termina entonces siendo envanecido y su entendimiento viene a ser entenebrecido. Y entonces Dios lo entrega y usted se da cuenta, ¿y por qué el hermano se apartó? ¿Por qué el hermano se fue? ¿Y por qué? Bueno, pues porque habiendo conocido a Dios no le glorificó ni tampoco le dio gracias. Así que entonces mire que el hombre es un ser espiritual, ¿sí? Y entonces a la vida del hombre al comer entonces del fruto del conocimiento del bien y el mal, en la vida del alma se iba a desarrollar, su vida espiritual iba entonces allí a morir, pero también su vida física. ¿Por qué? Porque ya el hombre no podía comer del árbol de la vida. Recuerde que el hombre, al echar mano del árbol del conocimiento del bien y el mal, el Señor mandó a que se cercara el árbol de la vida. Y al cercarse el árbol de la vida, el hombre llegaba el momento en que iba a morir físicamente. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado dentro del tiempo. Eso significa que sus días iban a ser contados, ¿sí? El Señor les pone límite a la vida del hombre, en la parte física, en la parte psicológica. ¿Sí? Tenemos un límite, por eso nos morimos. En cualquier momento nos toca el turno, ¿sí? Entonces, pero que ahora en Cristo la cosa es diferente, ¿sí? Ahora en Cristo la cosa es diferente. Entonces, miren que Ezequiel 18:32 dice allí el Señor, yo no quiero que mueran. El Señor le dice eso a la humanidad, yo no quiero que ustedes mueran. Apártense de la maldad y vivirán. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Así que entonces el Señor siempre reitera eso, ¿no? Que Él cumplirá lo que Él ha dicho, ¿sí? Porque nuestro Dios, yo siempre lo digo, mi Dios no es un Dios mentiroso. Él cumple lo que Él dice.
Entonces él dice, yo no quiero que mueran, apártese de maldad y vivirá. Y yo soy entonces el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Así que entonces miren esas expresiones tan importantes que están ahí subrayadas. Así que entonces Jeremías también nos dice algo importante, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Por eso también dice el proverbista dijo que el Señor guardará en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en él persevera. Cuando entonces usted está pensando en Dios y está usted en ese interés de conocer a Dios, usted va a tener paz. ¿Por qué? Porque al conocerlo usted lo va a glorificar y le va a dar gracias. Y el Señor te va a guardar en paz. ¿Sí? Entonces dice, el Señor tiene pensamientos para nosotros de paz, pensamientos de paz y no de mal, para darnos, perdón aquí, para darnos el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? Bueno, estar con Él por la eternidad, vivir con Él para siempre, ¿sí? Y poder entonces librarnos del castigo eterno. Entonces, mire esto tan hermoso, ¿sí? Que el Señor nos muestra en la palabra. Así que entonces, ya para ir aquí concluyendo, dentro del mandato divino, entonces Dios le dice al hombre que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces dijimos que no solamente con el fin de probar al hombre, sino porque sabía que dentro de él estaba la vida, ¿sí? La vida espiritual y la vida del ser. Y si el hombre comía de ese fruto, pues la vida del alma entonces se iba a desarrollar y su vida espiritual y su vida espiritual y física entonces tendrían allí un fin. Entonces el hombre es un ser espiritual a razón de que entonces el Señor le dio una vida espiritual, ¿sí? Pero también le dio una vida física, que esa vida espiritual se desarrolla dentro de lo físico, ¿sí? Que ya cuando entonces uno observa a Efesios, usted puede ver que el Señor, cuando usted está en Cristo, el Señor te da una posición, ¿sí? O te da dos posiciones definidas en Cristo. La primera es entonces espiritual, ¿sí? Que en la espiritual usted es inalcanzable. Dios entonces nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él te ubica en los lugares celestiales. Una vez usted acepta a Jesucristo, usted entonces está ubicado en los lugares celestiales. Que esa ubicación quiere decir que Dios ya te da por hecho de que tú estás allá, ¿sí? Entonces, pero también hay una posición física. En lo físico nosotros tenemos que batallar contra la enfermedad, contra el problema, contra la muerte del ser querido, contra la escasez, bueno, contra muchas cosas, pero en la parte espiritual nosotros somos inalcanzables. Eso solamente como para que usted vaya comprendiendo estas dos vidas que tenemos, la espiritual y la psicológica o la física. Entonces, observemos que esto significa que el hombre perdería el conocimiento con respecto a Dios y moriría para Dios. Cuando el hombre comiera entonces del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, entonces el hombre iba a perder el conocimiento con respecto a Dios y entonces iba a morir para Dios. Y así entonces el hombre no podía agradar a Dios. Al perder el conocimiento no puede el hombre agradar a Dios, ¿sí? Por eso entonces es importante que en nuestra vida haya un conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios cada vez en nosotros nos produce ánimo. ¿Ánimo a qué? A agradarle, a obedecerle, a buscarlo, a honrarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, bueno, y ahí súmele todas esas expresiones hermosas. Así que entonces, sí, por eso también expreso lo siguiente. La falta del conocimiento de Dios en la vida de un creyente da como resultado el conformismo espiritual, ¿sí? Y en ese conformismo espiritual muchos pierden el conocimiento con respecto a Dios y entonces vienen a otra vez a morir, ¿sí? Espiritualmente. Así que entonces, por eso Pablo dice, no uséis la libertad para agradar a la carne, sino que use la libertad para agradar al Señor. Entonces, mire que en esto vemos el amor de Dios para con el hombre. ¿En qué? En que el Señor entonces le advierte al hombre de que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le advierte, Dios le está advirtiendo al hombre cada día a través de su palabra, cuando un ministro predica, cuando allí se evangeliza, cuando allí se habla, cuando la persona abre la Biblia y la lee, Dios le está advirtiendo y le está diciendo, mire, acépteme, porque si usted me acepta, entonces va a tener paz.
pero si no me acepta, entonces vas a vivir una vida triste, una vida con sus obras, vas a tener una vida bastante difícil, ¿sí? Y lamentable y dolorosa. Pero entonces mire que el Señor en su gran amor, entonces le muestra al hombre y le advierte al hombre. Y no solamente eso, sino que usted también sabe que Él mismo puso su vida por todos nosotros. Así que entonces ya aquí finalizando, cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, la vida del alma se desarrolló y se elevó y suprimió la vida espiritual, aunque la vida psicológica, la vida física seguía desarrollándose, pero la relación con Dios, esa vida espiritual se quedó suprimida, quedó muerta y el hombre comenzó a ir cada vez hacia el mal, ¿sí? Y comenzó a desagradar a Dios. Entonces, cuando la vida del alma se desarrolla, la vida espiritual es suprimida y pierde el conocimiento de Dios y queda muerta, ¿sí? Queda muerta. Así que cuando usted sabe que entonces la vida espiritual queda muerta en una persona, cuando ya la persona se volca definitivamente al pecado, al mundo, a todo y no quiere saber nada de Dios. Cuando la persona le dice, yo no quiero saber nada de Dios, así sea creyente o así haya sido creyente, entonces allí quiere decir que la vida del alma comenzó entonces a desarrollarse en él, comenzó a vivir ya en la carne y en los deseos de la carne. Y entonces pues queda muerto para Dios. Así que entonces el árbol de la vida es la vida que Dios da al hombre por medio de Jesucristo, es decir, la vida eterna. ¿Sí? Por eso Jesús dice, yo soy la vid, yo soy el árbol, yo soy el tronco, ustedes son los pámpanos, ustedes son los que han sido insertados al buen olivo, expresó Pablo. Y entonces, ¿por qué? Porque Él es la vida, ¿sí? Al usted aceptar a Jesucristo, entonces usted está aceptando allí la vida eterna. Así que entonces vemos dos árboles que son bastante importantes. Entonces, uno que es el árbol de la vida para desarrollar la vida espiritual y tener esa comunión con Dios eternamente y para siempre, y el otro para desarrollar la vida del alma, que lo que produce en el hombre es muerte y muerte eterna. Así que aunque el hombre no tenía pecado, cuando fue creado, el hombre no tenía pecado, se hallaba en una posición neutral, ¿sí? Participando de la naturaleza de Dios, porque el Señor lo creó a su imagen y semejanza, y entonces estaba en una posición neutral. Tenía dos opciones, o comer del árbol de la vida o comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que el hombre entonces, cuando estaba en esa posición neutral, el hombre no tenía pecado y participaba de la naturaleza de Dios. Pero cuando el hombre peca, entonces ya el hombre allí desobedece, come del árbol del conocimiento del bien y el mal, el hombre peca, hay pecado ya en él y entonces también ya pierde, ¿sí? Esa participación de la naturaleza de Dios. Por eso entonces el Señor lo que está haciendo ahora a través de los ministerios es perfeccionando a los santos. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a esa comprensión de la altura, de la anchura y de la profundidad del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús. Por eso entonces el lema que estamos desarrollando aquí en la congregación este año es hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque ese es el objetivo con el cual el Señor te ha salvado, que Él sea formado en cada uno de nosotros. Así que entonces, si nosotros entendemos el origen del alma y el principio de su vida, recibiremos una gran ayuda entonces en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Por eso cuando Cristo viene a morar en tu ser y su espíritu viene a ser un espíritu con el nuestro, el Señor nos da vida espiritual, ¿sí? Pero además de eso nos asegura una vida física eternamente y para siempre, que aunque estemos aquí en el tiempo, muramos, porque está establecido que muramos, pero habrá resurrección, ¿sí? Y eso nos asegura ya una estadía eterna con Él. Así que entonces, mire que, pero si usted entonces allí, una vez recibe a Cristo, lo que debe permitir es que Cristo gobierne su mente, gobierne sus emociones, gobierne su voluntad y esto pues permitirá que entonces el Señor tenga un gobierno total de su ser, allí entonces agregando al cuerpo. Por eso Pablo dice allí en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. ¿Por dónde comienza esa santificación? Pues por el Espíritu, porque el Señor viene a morar en la invocación, viene a morar y entonces mi espíritu es un espíritu con el de Él, ¿sí? Y tengo vida para con Dios.
Y ahí se cumple lo que dice Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que entonces ahí comienza la santificación. Eso permitirá entonces que el alma sea gobernada a través del Espíritu de Cristo y el cuerpo. Si usted permite esto, entonces dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerde que usted se salva en cuerpo o se condena en cuerpo. ¿Sí? Es muy importante entonces tener eso en cuenta, que eso lo estaremos hablando en la resurrección. Así que llegamos aquí a un punto muy especial, pero que esto sí lo vamos a dejar para el día lunes, porque el tiempo ya se nos pasó, lo vamos a dejar para el día lunes. Y entonces vamos a mirar el encuentro entre la mujer y la serpiente. Aquí vamos a mirar algunas cosas más concerniente a entonces cómo se desarrolló la vida del alma y cómo entonces la vida espiritual del hombre fue suprimida. Y aquí vamos a comprender algunas cosas más de la caída del hombre que nos va a ayudar también al desarrollo de nuestra vida espiritual. Así que entonces vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Yo estaré activando allí entonces el grupo de WhatsApp para que usted pueda expresar sus preguntas, sus inquietudes que le haya surgido la explicación o el desarrollo de este tema. Recuerde que no lo hemos terminado el día lunes. La idea es el día lunes poder terminarlo. Entonces, pero ya entraremos a mirar entonces lo que es el encuentro entre la mujer y la serpiente, que esto pues va a ser bastante interesante. Así que vamos a darle gracias al Señor. Creo que la palabra ha sido muy clara, muy especial. Aquí usted va comprendiendo algunas cosas más. Quisiéramos profundizar, como les decía al principio, pero bueno, posteriormente, una vez desarrollemos el grupo o el estudio escatológico, pues estaré preguntando si desean y así poder entonces ahondar en algunos aspectos más. Así que vamos a darle gracias al Señor. Yo creo que es momento para agradecerle a Él por esa riqueza, por este alimento, por esta bendición que Él nos ha entregado. Bendito Dios y Padre Celestial. A ti, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te honramos, Señor Jesús, con nuestro ser, con nuestro vivir. Y por eso, Señor Jesús, en esta hora estamos agradecidos porque tu palabra, Señor, es especial. Tu palabra, Señor, es espíritu, es vida. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra, cada día, Señor, nuestros pasos son enderezados y podemos agradarte a ti. Podemos morir, Señor, a nuestro yo y permitir que tú gobiernes nuestro ser. Queremos, Señor, que cada día que tu espíritu se siga expandiendo en nuestro ser y podamos cada día, Señor, asumir la obediencia a tu palabra, a tu mandato, a tu voluntad, bendito Rey de la Gloria. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, Señor Jesucristo. Queremos que vengas a morar cada día más y más en nuestro ser. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Oh Padre Celestial, hágase tu voluntad, Señor Jesucristo, así en el cielo como en la tierra. Guarda, Señor, nuestra vida. Bendice cada hermano. Bendice, Señor, cada familia, cada niño, cada joven que está conectado. En tu nombre glorioso te lo pedimos. Bendito Rey de Gloria. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces